Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta y mensajero Muhammad, con su familia, con sus compañeros y con todos nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén. Bienvenidos de nuevo a este espacio de las llaves del cambio, en este mes de Ramadán, en el cual pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe a un cambio esencial en nuestras vidas, un cambio que nos lleve a estar más cerca de Él, a conocerle mejor y a saber adorarle de la mejor forma posible. Pero que ese cambio nos ubique como personas. Y hoy vamos a hablar del significado de ubicarnos en nuestra época actual, en nuestros tiempos en los que estamos viviendo. Necesitamos este cambio, necesitamos ubicarnos y conocer bien por qué circunstancias y por qué coyunturas históricas estamos pasando. Rápidamente, porque el tiempo nos da más de sí para, digamos, profundizar en estos aspectos, porque son aspectos muy amplios y aspectos que conllevan otros componentes políticos, económicos, ideológicos, teológicos, geopolíticos, estratégicos, etcétera, que influyen en la realidad que nos rodea a nivel universal, a nivel global. Pero rápidamente sí que me atrevo a reducir todos estos aspectos en pocos minutos y en pocas frases, diciendo que nosotros como comunidad musulmana a nivel local, aquí en España, o a nivel global incluso, muchas veces no sabemos ubicarnos bien, no conocemos muy bien las coyunturas por las que estamos pasando, ¿no? Estamos pasando por una época de, ya no podríamos decir posmodernismo, sino posmodernismo, es decir, ya el posmodernismo lo hemos trascendido incluso. Es decir, una modernidad muy líquida, como decía, por ejemplo, algunos filósofos como Bauman y otros, una realidad en la cual los principios y los valores morales, etc., se han convertido en algo cada vez más líquido. La moral cada vez es algo escurridizo, algo muy difícil de determinar y definir de una forma rígida, y esto es algo que dicta la modernidad o la posmodernidad, que relativiza todo es relativo, ¿no? Ese enunciado de la modernidad que relativiza todo, el relativismo, todo es relativo. Lo que pasa es que ese enunciado en sí entraña una contradicción, ¿no? Porque si todo es relativo, el enunciado, la frase de que todo es relativo también es relativa en sí. La relatividad es relativa también. No todo es relativo, por lo tanto, ¿no? Entonces, son, digamos, nociones inseparables, esenciales, intrínsecas de la época en la que estamos viviendo. Una época cada vez más globalizada. La globalización que se inició con a partir de la Segunda Guerra Mundial realmente, pero con mayor fuerza en los años 80 y sobre todo en los años 90, y a partir de la difusión de Internet a nivel mundial, esa globalización intenta uniformizar todo, ¿no? No confundamos la unidad con la uniformidad. Es una globalización que va por delante con pretensiones de que todos somos iguales y que toda la humanidad debe vivir en una fraternidad, ¿no? Y con esos enunciados que son reminiscentes de la Revolución Francesa, esa igualdad, esa libertad, esa fraternidad. Pero es una igualdad a mi imagen y semejanza. Igualdad a imagen y semejanza de el dominador, de el poder
que establece los cánones, incluso los cánones de belleza a nivel personal, ¿no? Entonces, va desde lo más básico de nuestras existencias y nuestras vidas a lo más global a nivel político y a nivel incluso ideológico, etc. Sin adentrarme mucho en estos aspectos, simplemente quiero que empecemos a ubicarnos, saber dónde estamos, ¿no? En qué coyuntura histórica estamos, porque si no, el cambio va a ser más difícil de lo que pensamos. Si no sabemos los factores que tenemos a nuestro favor y sobre todo a nuestra contra, se nos va a atragantar un poco este cambio del que estamos hablando, incluso esos pequeños cambios que mencionábamos en el episodio anterior. Entonces, ubicarnos, saber dónde estamos. En esta época globalizada, que por cierto, es una época que ha llevado al ser humano a una pérdida trágica de su significado. Y este es el tema de hoy, la pérdida del significado. Ya el ser humano cada vez más tiene lejos de su visión su significado esencial y el significado de su existencia. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Que son las grandes preguntas de las que inshallah vamos a ir hablando en los próximos episodios. La pérdida del significado. Bien, esa pérdida del significado ha ido acompañada por una prosperidad material sin precedentes en la historia de la humanidad. Es decir, las posesiones que hoy en día tiene la humanidad a su alcance y el potencial de hegemonía y de dominio y de explotación de los medios y los recursos naturales que el ser humano tiene a su alcance hoy en día son estratosféricos, son galácticos, es decir, el ser humano incluso quiere conquistar la galaxia hoy en día, ¿no? Pero con esa prosperidad que es el estandarte que alza el capitalismo hoy en día, te dice, sí, critícame que soy muchas veces un sistema injusto, un sistema criticable con sus defectos, etc. Pero mira lo que he logrado. Como decía el poema de Ozymandias, ¿no? Ozymandias decía, fíjate en mi obra y desespérate, cáete de la desesperación. Fíjate en la obra que he conseguido. Ozymandias, ese faraón egipcio, en el poema muy conocido de la literatura inglesa. Tenemos que también ver que esa prosperidad inmensa que ha logrado el capitalismo y las potencias capitalistas del mundo, que es algo totalmente innegable, ha ido acompañada por también un crecimiento grandísimo en las desigualdades. Las desigualdades en las propias sociedades, en las mismas sociedades, y las desigualdades entre distintas sociedades del mundo, es decir, desigualdades entre distintos países, se han ensanchado, han ido creciendo también. Ha crecido la prosperidad, cada vez tenemos más, pero cada vez hay quienes tienen muy poco y otros que tienen todo. Unas desigualdades a veces insultantes. Me atrevo a decir que son obscenas a veces esas desigualdades que carecen de sentido incluso. Entonces, la prosperidad está ahí. Las sociedades occidentales viven estados de prosperidad y de bienestar social y económico y material quizás sin precedentes en la historia de la humanidad, pero al mismo tiempo y paralelamente, esa prosperidad material física ha ido acompañada de una miseria a nivel de significado, una pérdida del significado, una miseria espiritual, una pobreza espiritual. Hay un dicho que no sé dónde lo he leído,
una frase, ¿no? Que dice, hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero, ¿no? Hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Han perdido todo, incluso el significado de quiénes son, el rumbo de sus vidas, sus dimensiones espirituales y morales, y se han perdido. Y lo único que les queda es lo material, lo tangible, lo que perece, lo pasajero al fin y al cabo. Lo que permanece son esas dimensiones de las que se han desprovisto y han ido perdiendo con el paso del tiempo. Entonces, este es un resultado, una consecuencia de esa pérdida del significado, y una pérdida que nos ha llevado, insisto, a esa miseria que ha asumido a pandemias a nivel global de enfermedades mentales, de depresión, de desesperación, de ansiedad, de malestar de todo tipo. Curiosamente y paradójicamente, al mismo tiempo que cada vez tenemos más, cada vez nos sentimos peor. ¿Por qué? Por la pérdida de esa brújula y ese significado de quién eres, ¿no? Y el Corán habla constantemente de esto. Especialmente las suras, los capítulos mequíes, los de la Meca, hablan de el ser humano y quién es. Pregúntate quién eres. Ya ayyuhal insanu, ma gharraka bi rabbik. Oh ser humano, ¿qué es lo que te ha llevado a la rebeldía y al atrevimiento con tu Señor, ¿no? Te has desviado totalmente de las vías que te ha marcado, te has descarrilado totalmente. Mientras que Él es quien te ha formado, quien te ha equilibrado y quien te ha ajustado y te ha hecho el ser que eres. Ma gharraka bi rabbika alladhi khalaqak, que te ha creado. Fasawwaka, que te ha equilibrado y te ha dado tu forma y tus dimensiones. No. Allah subhanahu wa ta'ala nos pregunta esto de una forma retórica. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbika al-karim, de tu Señor noble, de tu Señor generoso. Y algunos eruditos han dicho que la pregunta entraña en sí misma la respuesta. La respuesta a esa pregunta está en esa aleya, que es la palabra karim, porque Allah subhanahu wa ta'ala es generoso con nosotros y eso nos lleva a engañarnos y a atrevernos con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, la búsqueda del conocimiento y del significado de quiénes somos es una búsqueda que nos puede liberar de estas pandemias a nivel mundial de enfermedades psicológicas, enfermedades mentales, enfermedades y malestares que afectan nuestras relaciones a nivel social y a nivel familiar, etcétera, etcétera. Otra cosa muy importante en esta búsqueda o esta exploración del significado es que hoy en día no solo se dice que el significado es relativo y que la relativización de todo, sino que también se ha caído en ciertas tendencias filosóficas a una renuncia de la búsqueda del significado. Te dicen, no tiene sentido buscar significado porque la existencia humana carece de significado. El Corán y el Islam dice, lo siento, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. El ser humano tiene un significado. Y todo en cuanto existe tiene significado. Al-alam, lo que es la creación de Allah subhanahu wa ta'ala, indica algo acerca de un creador. Tiene una finalidad, tiene un objetivo, tiene un propósito. Y este resultado al que han llegado las sociedades occidentales sobre todo es la consecuencia de un fracaso y unas contradicciones de diferentes tendencias religiosas, es decir, tendencias religiosas tradicionales no han podido dar significado y dar respuestas
a las sociedades occidentales y por lo tanto han dicho hasta aquí hemos llegado, no podemos seguir en esta búsqueda que no nos da ningún resultado satisfactorio. Esto hay que reconocerlo, que hay contradicciones y hay expectativas irrealistas de algunas religiones que han llevado a esas sociedades y esos contextos sociales a decir, no, aquí no está la respuesta. ¿Y qué ha resultado todo esto? Dos vertientes. Una vertiente que ha buscado respuestas en otras tradiciones religiosas, sobre todo en Occidente podemos hablar del hinduismo o del budismo, sobre todo, de una forma religiosa o una forma más sutil, es decir, en prácticas de esas religiones sin la connotación de religión, es decir, yoga en diferentes actividades y rituales sin que sean religiosas, desprovistas y vaciadas de su connotación religiosa. O la otra vertiente es renunciar y decir, es que Dios no existe y no hay ningún significado y no hay ningún significado en la búsqueda del significado. No tiene sentido, todo no tiene sentido y estamos aquí por accidente y somos simplemente unas bacterias que viven sobre una roca llamada la Tierra que va a la deriva en el espacio hasta que todo esto desaparezca. Esa es la visión casi nihilista a la que se ha llegado en algunas filosofías occidentales. Entonces tenemos esas dos vertientes. Hay otra vertiente que está ausente. Hay una vertiente que deberíamos visualizar y visibilizar, que ese es el cambio que buscamos en este capítulo, que es el significado según la visión islámica. El Islam como alternativa para dar respuestas y proveer al ser humano del significado que busca. Un significado necesario. El ser humano no puede vivir sin significado. El ser humano no puede aguantar la vida sin propósito. Busca propósitos momentáneos, propósitos que actúen como bálsamo y que actúen y tengan un efecto placebo muchas veces, pero el Islam tiene remedio y da respuestas grandes a las grandes preguntas de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, el significado de nuestras vidas, cómo me debo de ver a mí mismo y conceptualizar mi vida y cómo debo vivirla y en qué vía debo encarrilarla. Ese es el camino y el trayecto que el Islam de entrada, desde la Fatiha, cuando decimos Ihdina as-sirat al-mustaqim, guíanos al camino recto, estamos definiendo un camino a seguir, un camino que está lleno de significados. Está lleno de significados. Y todo lo demás son evasiones, todo lo demás son huidas de esta vía céntrica y esa vía intermedia, que es la vía recta del Islam, del sometimiento al Creador, al fin y al cabo. La solución es que nosotros como musulmanes busquemos un cambio en la forma en la que presentamos el Islam a los demás. Creo que en gran medida no hemos sido exitosos a la hora de presentar el Islam como una alternativa adecuada para las masas. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos entendido bien el din del Islam y no entendemos la dimensión universal del Islam y que es absolutamente compatible con cualquier contexto histórico, cualquier contexto cronológico en cuanto a tiempo y lugar geográfico, social, etc. El Islam siempre da respuestas adecuándose y adaptándose y adoptando diferentes contextos sociales y siempre ha dado la respuesta y ha sido una religión de las más, por no decir la más, exitosa en la historia de la humanidad. Y solo hay que ver la forma en la que se expandió el Islam de forma pacífica por grandes partes del mundo, porque las personas han encontrado la respuesta
en sus postulados y en sus enseñanzas y sus preceptos. El defecto está en nosotros. Tenemos la medicina más sofisticada del mundo. Tenemos el mensaje más elaborado y más profundo que uno se puede imaginar entre nuestras manos. Pero nosotros no hemos sido lo suficientemente inteligentes para hacerlo llegar. Es igual que una contienda jurídica fácil de ganar ante un juez, muy fácil de ganar. Pero el abogado no es lo suficientemente, inteligente o no tiene la destreza suficiente para ganar algo elemental y básico. Nosotros hemos sido malos abogados de una causa evidente, una causa esencial y elemental. Entonces, el gran cambio, en este caso, está en nosotros mismos, en saber lo que tenemos, apreciar lo que tenemos y saber presentarlo de una forma adecuada, adaptada al contexto en el que estamos y una forma aceptable, sabiendo ubicarnos en el contexto histórico en el que estamos, como empecé diciendo. Ese es el cambio del que he querido hablar hoy. Inshallah, seguimos hablando de estas grandes preguntas en los siguientes capítulos, así que no os los perdáis. Y muchísimas gracias por vuestra atención y vuestro tiempo. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros.